tardes, bienvenidos a 24 horas, el noticiero de los paraguayos. José Peirano ya está en Paraguay, llegó esta tarde extraditado desde el Uruguay, está requerido por nuestra justicia por operaciones fraudulentas contra ahorristas del extinto Banco Paraguayo Alemán. Pasará su primera noche en Interpol, mañana la justicia determinará su lugar de reclusión. Fue efectivizada la ejecución material de la entrega de José Peirano Vaso. Hay dos causas penales. Son de estafa, lesión de confianza, promoción fraudulenta de inversiones, producción de documentos no auténticos. No solo litigamos en Uruguay con respecto a su extradición, sino también contra otro estado que estaba requiriéndolo también. Hoy en un informe especial vamos a hablar del trabajador delivery, que tiene que lidiar con todo tipo de peligro y además también tiene que soportar el pesado tránsito para llevar el pan de cada día también a su casa. Yo más o menos a la mañana hago un promedio de 150 y a la noche acá hacemos fijo de más o menos 100, 120. Ya te mostramos cómo es difícil recorrer por una solución en ruinas. Da la impresión que... Oh. Aquí. Ouch. Ahí está, bro. Ouch. De acá, mira. Mira. Ouch. Ouch. Para trabajar un poco con otro. Y hoy te quiero mostrar algo diferente. Hoy quiero llegar a tu casa con la comida bien calentita. Y hoy también Rafael Esquivel, alias Mbururú, recibió doble denegatoria por parte de la justicia y tendrá que mirar por televisión desde la cárcel de Ciudad del Este el acto de proclamación de senadores y del presidente y vicepresidente de la República. Tenemos que el acto al cual él solicita asistir no es de carácter obligatorio, no le va a perjudicar en absoluto en su calidad de senador electo. Entonces consideramos que es innecesario en este momento otorgarle ese permiso. El 1 de julio va a ser el acto de juramento. Es ahí lo que nosotros necesitamos de que él salga y de hecho de que eso es lo que a eso apuntamos. Una persona con ese antecedente, no digo que tenga una sentencia, no quisiera que forme parte. Empresarios de transporte presionan por más subsidio, alegan que esta es la única forma de que terminen las reguladas. Ahora no se conversó en ningún momento de posibilidad de paro. Ellos ahora van a reunirse de vuelta con su gremio. Vamos a tener más colectivos en las calles, viceministro. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Presupuestariamente se volvió insostenible porque todos los años aumentó el subsidio. Otro tema destacado, ¿qué está pasando en la zona de Lloré? Preocupación extrema acerca de la mortandad de aves que pertenecen a los gallineros. Estamos hablando de más de 100 aves que aparecieron muertas. Sospecha de gripe aviar. El tema ya está siendo analizado por Senaxa. Los pobladores aguardan los resultados. Rápidamente tomamos contacto con Juan Salinas, que nos va a ampliar acerca de la declaración de quien fuera presuntamente responsable de este caso de la amenaza a la Universidad Americana. Contigo, Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Juan, también buenas tardes para los compañeros en piso y la audiencia de 24 horas. Es así, llegamos hasta la Fiscalía Barrial número 9 para tener detalles acerca de la declaración indagatoria de esta persona, quien fue denunciada por las amenazas en una universidad. Para eso justamente estamos con la fiscal Andrea Vera. Bueno, doctora, se realizó la audiencia, o sea, la declaración indagatoria de esta persona. Sí, a ver, el día de hoy, la persona que está denunciada en esta causa fue dada de alta. Como era de público conocimiento, él estaba con una internación en un sanatorio privado
Una vez que fue dado de alta, sí se hicieron efectivas las órdenes de detención porque estaban de esta unidad penal y de la unidad penal del doctor Ángel Ramírez. Una vez que se hicieron efectivas las detenciones, fue puesto a disposición del Ministerio Público de ambas unidades penales. Él compareció el día de hoy, la persona denunciada, en el marco de su declaración indagatoria, ¿verdad? Para brindar declaración si considerase oportuno sus derechos, ¿verdad? Compareció acompañado de profesionales del derecho, de un familiar también que se pidió presencia. Y bueno, eso es lo que tenemos. Una vez que culminó, ya se realizaron los requerimientos correspondientes. Bueno, doctora, él está en calidad de detenido ya por una cuestión de seguridad. ¿No se revelan esos detalles del lugar donde estaría? Sí, él está en ese carácter en este momento. Sí, verdad, te agradezco que si por una cuestión de seguridad consideramos oportuno no mencionar el lugar, pero sí está con custodia policial. Doctora, a grandes rasgos, ¿podríamos mencionar algo llamativo que él dijo en su declaración? ¿Llamó la atención de los investigadores? En el marco de una declaración indagatoria, las personas que son citadas o comparecen ante el Ministerio Público tienen la posibilidad y el derecho, en realidad, a abstenerse también de declarar. ¿Ese estuvo? Sin dar detalles, ¿verdad? Sí, bueno, él compareció, se le puso a conocimiento de los hechos que se están investigando, de todos los elementos de investigación que se tienen hasta este momento, ¿verdad? Porque ya comparecieron ante el Ministerio Público las supuestas víctimas y varias personas, algunos de los denunciantes. También ya tuvimos respuesta de los informes y bueno, y de todo ese contexto es de lo que se le puso a él a conocimiento, ¿verdad? También de las calificaciones que en este momento el Ministerio Público considera que su conducta se incursa o se subsume y bueno, él no declaró, ¿verdad? Sí hicieron solicitudes los representantes de su defensa, él vino acompañado de 2 profesionales del derecho. Y bueno, una vez que culminó el acto ya se hicieron los requerimientos al juzgado que se consideraron pertinentes, ¿verdad? Dentro de lo que posibilita la ley, pero ajustados también a la condición médica que él tiene hoy en día. Te escucho, Juan. ¿Qué va a pasar con el tema de la imputación? ¿Se guardaba nada más que el informe psiquiátrico a nivel forense? Doctora, en cuanto a la imputación, ¿él se estaba guardando todavía un informe médico, un informe psiquiátrico? Nosotros recibimos varios ya de los informes médicos, la mayoría de ellos, y en base a esos informes, más también los elementos de prueba que hacen presumir que él tuvo participación en algunos hechos de relevancia penal, y en base a ambas circunstancias es que se realizaron los requerimientos al juzgado. O sea, doctora, su condición en este caso no requiere, o sea, no reúne los requisitos para solicitar una eventual prisión preventiva. No es ese el requerimiento que se realizó. Se consideró que si bien puede solicitarse, pero para el Ministerio Público, ¿verdad? En mi caso, en esta causa, consideré que no era pertinente un requerimiento de prisión preventiva, sino que otros requerimientos de los tantos que nos posibilita la ley, teniendo en cuenta la condición y los informes médicos sobre todo. Hay una cuestión, ¿verdad?, que yo siempre pongo de resalto, ¿verdad?, porque los fiscales, ¿verdad?, además de tener una obligación de regir sus actuaciones por el principio de objetividad, también hay muchas disposiciones legales que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Los requerimientos de medidas cautelares se realizan, si bien
para que haya un sometimiento al proceso, ¿verdad? A un eventual proceso, también para evitar que se obstruyan diligencias de investigación, ¿verdad? Y en este caso consideramos también necesario porque debemos resguardar a las víctimas, por un lado, pero también solicitar el resguardo de la persona que esté con esa medida cautelar. Gracias, doctora. Bueno, Juan, compañeros, estos son los detalles que brindaba la fiscal Andrea Vera sobre la declaración indagatoria de este joven, quien se encuentra siendo investigado por supuestos hechos de amenazas dentro de una universidad privada aquí en Asunción. En definitiva, entonces, Juan, repasando lo que decía la fiscal, se dispuso su detención por el momento, pero en una dependencia policial no revelada por cuestiones de seguridad. Vamos a quedarnos atentos a esta investigación. Así es, compañeros, él continúa en calidad de detenido ya por una cuestión de seguridad. No se puede revelar el lugar donde se encuentra y la fiscal solicitó otras medidas de acuerdo en base a su condición y a los informes médicos que recibieron. Gracias, Juan. Hasta luego. Yo más o menos a la mañana hago un promedio de 150 y a la noche acá hacemos fijo de más o menos 100, 120. Ya te mostramos cómo es difícil recorrer por una solución en ruinas. Da la impresión que... Oh. Aquí. Ahí está, bro. De acá, mira. Mira. Para trabajar un poco con otro. Y hoy te quiero mostrar algo diferente. Hoy quiero llegar a tu casa con la comida bien calentita. Bueno, y hablemos acerca de estos 11 indígenas que fueron detenidos durante las últimas horas en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Hay un video que muestra el motivo del por qué se da la detención y vamos a compartir con ustedes a continuación. Según el relato principalmente de los vecinos del barrio Corumbacué de Mariano Roque Alonso, estos 11 nativos estaban prácticamente apoderándose de la calle y atacando a quienes pasaban por el sitio de esta manera, como están observando ustedes en el video. Se munían allí de piedras que las utilizaban como proyectiles y arrojaban contra los vehículos. Inmediatamente se llamó a los efectivos de la comisaría jurisdiccional, que sería la 10ª de Mariano Roque Alonso, así como también se convocó el respaldo de los agentes del grupo Lince. Sin embargo, presten mucha atención a lo que ocurrió, porque los nativos reaccionaron de manera muy violenta contra los uniformados. Vamos a compartir el video con audio ambiente incluido. Bueno, este video que estamos compartiendo con ustedes ya es el momento de la intervención. Fíjense que justamente pasaba una motocicleta de los agentes del grupo Lince, quienes intervinieron, pero fueron atacados también a pedradas, ¿eh? Hablamos de personas heridas de por medio y así como lo estaban diciendo acá los compañeros, hicieron como una suerte de peaje en ese punto para quienes pasaban por el sitio. Posiblemente estaban pidiendo cosas y a quienes no accedían, ellos reaccionaban de manera agresiva y violenta. Pero hay que decir que esta es una realidad que desde hace mucho tiempo ya se viene viviendo en Mariano Roque Alonso, porque tenemos una serie de imágenes, tanto de circuito cerrado como de videos que nos hacen llegar los pobladores sobre las distintas situaciones conflictivas que protagonizan estos nativos. Y no solamente lo que veíamos en el video, donde ellos cierran la calle y empiezan a atacar estando bajo los efectos posiblemente de alcohol o cualquier otro tipo de estupefaciente, sino que también perpetran hechos delictivos como estos que están viendo ustedes en los videos. Son varios. Ellos ingresan a las viviendas, se alzan con lo que encuentran, reaccionan contra los vecinos, sin importar la hora, porque acá estamos viendo que es a plena luz del día, a las 3 de la tarde, ya entre los archivos que manejamos justamente los episodios de conflicto que protagonizan estos nativos. Pero finalmente estos 11 que les mencionaba fueron detenidos y también puestos a disposición del Ministerio Público, que por cierto
en la jornada de hoy ya procedió a la imputación de los 11. Hay que decir también que se les practicó la prueba del cotest. Todos dieron positivo. En estas circunstancias se encontraban estos nativos que atacaban a quienes pasaban por esta calle del barrio Corumbacue de Luque. Pero vamos a escuchar lo que decía la fiscal Karen Chaparro sobre los cargos que se les atribuyen a estos nativos. Fueron procesados por lesión grave, en principio porque hay una posible rotura de tabique, que justamente estoy oficiando al hospital de Mariano para ver que me informe el médico, ¿verdad?, la gravedad o no de las lesiones. También perturbación de la paz pública, el hecho agravado porque estaban con armas contundentes. También por resistencia, porque ese video donde le siguen a los linces es cuando ellos estaban intentando dispersarlos. Incluso le echaron a un lince, le golpearon. Él también fue derivado al hospital de Mariano Roque Alonso. Y por la otra conducta, que es daño a medios técnicos de trabajo, las patrulleras que fueron abolladas, se rompieron faros de varias patrulleras. ¿Plenamente identificadas estas personas que fueron imputadas? Sí, los 11. Voy a hacer igualmente una audiencia de reconocimiento de persona, porque en principio a mi chofer también le atacaron, el móvil de la fiscalía. Entonces él y la persona agredida que tuvo la agresión en la nariz, ¿verdad?, él también va a ser convocado para una audiencia de reconocimiento para determinar si efectivamente eran los 11, porque estaban más de 20 personas en el lugar, ¿verdad? ¿Estaban muy agresivos estos indígenas, fiscal? Sí, según lo que me manifestó el chofer, se subieron al móvil cuando él salió para buscarme para que yo pueda entrar al lugar. Se tiraban sobre el capot, golpeaban el vidrio, pateaban la puerta del conductor, del copiloto, y él me dijo, si es que rompían el vidrio yo dejaba el móvil porque era mi vida o eran ellos, ¿verdad? Bueno, ya le escucharon ustedes lo que decía la fiscal. Incluso no solamente arremetieron contra los uniformados de la comisaría jurisdiccional, sino que también contra la propia fiscalía. Atacaron la patrullera, o sea, el móvil en este caso del Ministerio Público. Pero tenemos una serie de imágenes, no todo termina allí, porque ya les decía, esta es una situación que se vive desde hace mucho tiempo por parte de estos nativos que serían de la comunidad indígena Macá específicamente. Y tenemos otros videos con audio ambiente, algunos también que relatan la forma en cómo ellos mantienen en zozobra a ese punto Mariano Roque Alonso. Decadencia absoluta fue lo que se vivió durante el fin de semana. Si me indica la producción, podemos compartir, o estas son las imágenes precisamente de los hechos anteriores que estamos viendo. Fíjense cómo se manejan ellos por los barrios. Frente a tu casa puede pasar esto, ellos se apoderan allí del pasillo. Uno no puede pasar justamente de lo que ellos generan. Allí estamos viendo justamente una de las calles. Ellos permanecen en estas condiciones, muchos de ellos ya adictos, y mezclan las drogas con las bebidas alcohólicas, que es lo que justamente confirmaban en las últimas horas tras esta intervención. Y hablaban en esa ocasión ya los vecinos sobre lo que ellos vienen sufriendo o aguantando como consecuencia de la presencia de estos nativos que son bastante agresivos y violentos. Y ya lo veían ustedes en este último video de la intervención. Terminaron atacando a los propios uniformados. Se conformó allí una comisión vecinal que normalmente suelen allí comunicarse con la policía constantemente, en fin, pero mucho no pudieron hacer hasta ahora, tanto que ya estamos hablando de un grupo de nativos que actúan en bando, cerrando la calle, apoderándose y no permitiendo el paso a absolutamente nadie. Estamos hablando de residentes, de gente que tiene allí su casa, incluso hasta la propia policía, así que veíamos que terminaron siendo atacados a pedradas. Este es otro video, y entre ellos no solamente están personas mayores, estamos hablando de adolescentes entre 13, 14 años, que aparte que son adictos también y bajo los efectos del alcohol, protagonizan hechos delictivos como este. Situación insostenible, reitero, y decadente la que se está viviendo en estos tiempos en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Realmente es un problema constante, algo que pareciera ser que no va a tener fin, y los vecinos se preguntan cuándo van a tener el respaldo por parte de las autoridades, porque realmente, Carlos, Mercedes,
Hay que decir que varias veces ya pasamos materiales de este tipo de situación, pero protagonizada principalmente por los nativos, por las condiciones en las que se encuentran en ese sitio. Ahora se apoderan de la zona. Hace poco la policía estaba dando a conocer unas estadísticas realmente preocupantes. 80.000 adictos habría solamente en Capital. Eso sin hablar de lo que pasa en todo el cinturón conurbano, ¿verdad? En donde por lo general se registra también una cantidad importante de casos. Solamente en Asunción, 80.000 personas que serían dependientes de las drogas, lastimosamente. Ellos son los primeros que tienen una necesidad urgente que muchas veces no se reditúa con el trabajo que realizan, que por lo general son changas. Por eso también salen a robar y se convierten lastimosamente en delincuentes. El doctor Fresco, no hace mucho también nos decía a nosotros, Juan presentaba la nota, anualmente, datos oficiales, por aquellos que pasan por el sistema de salud pública, 2.000 nuevos adictos por año, 2.000 por año, nuevos, un promedio alarmante de unos casi 6 nuevos adictos por día. ¿Qué significa? Que hoy, 29 lunes, hoy en el sistema hay 6 nuevos adictos, o al alcohol, o a la cocaína, marihuana o crack, que es el orden de prioridad. Uno ve y habla mucho del crack, pero es el rostro marginal de la violencia. Pero no es la droga más consumida, es en ese orden. Alcohol, no, que es legalmente... Es la más consumida, pero es la más destructiva. Y es el lado marginal, el que usa este grupo precisamente para cometer hechos de violencia, asaltos y a través de hechos de violencia como el que hoy, por ejemplo, homicidios. Hoy la policía nos decía, este joven que murió de 30 años, probablemente por las características de los vecinos y testigos, eran gente adicta la que primero mató para robar la moto. Y ese fenómeno que justamente está mencionando vos, que hoy día ni siquiera te dan la voz de asalto, directamente ya te llegan metiendo plomo, es porque justamente salen bajo los efectos de las drogas a perpetrar estos delitos. Entonces están completamente fuera de sí, armados incluso, y actúan de esta manera con estos desenlaces, porque la gente se pregunta por qué estamos teniendo tantos asaltos, pero todo empieza de lo que tiene que ver con las adicciones, del consumo de drogas que realmente creció. Y esta gente está bajo los efectos de alcohol y algún tipo de droga. Imagínate en plena calle, no estamos hablando de una zona alejada en el monte, donde ellos dicen que son sus tierras originales. Pero esto estamos hablando en una zona del departamento central, calle asfaltada, vecinos, cerraron ellos y determinaron de que si uno quiere pasar con vehículos tiene que pagar un peaje. Sí, exacto. No hay una conciencia sobre esos actos. De hecho, que muchos en las comisarías, en los comisarios te dicen, lo aprendés, está en el calabozo y ni siquiera se acuerda lo que hizo. No sabe dónde están las pertenencias de la persona que robó. No sabe dónde tiró la mochila, no se acuerda las últimas 24 horas. Es una realidad. Y conste que, para cerrar, la comunidad indígena, los pueblos nativos, tienen una legislación especial. Ellos no se someten a nuestra legislación, a no ser que sea un hecho. Sus leyes consuetudinarias. Exactamente. Entonces es muy difícil también tratar con ellos, y en especial las propias autoridades, te dice la policía. Yo no sé, porque ellos tienen un manejo distinto al nuestro. Pero en este caso una actuación completamente salvaje de los mismos, pero la explicación estaba justamente en el resultado de la prueba que se le hizo. Todos dieron positivo al alcotés. El fenómeno que se vive en inmediaciones a la terminal de ómnibus de Asunción es la misma que se está viviendo actualmente en el barrio Corumbacue de Mariano Roque Alonso. Veremos cómo termina este caso. Fue efectivizada la ejecución material de la entrega de José Peirano Vaso. Hay 2 causas penales. Son de estafa, lesión de confianza, promoción fraudulenta de inversiones, producción de documentos no auténticos. No solo litigamos en Uruguay con respecto a su extradición, sino también contra otro estado que estaba requiriéndolo también. Mía o de nadie. Le resultará familiar esa frase y pensará es una historia de violencia intrafamiliar, de un hecho donde la mujer es víctima y habitualmente es un mensaje del hombre. No. En este caso sí es un hombre
pero hacía referencia a su motocicleta que prefirió prenderla antes de entregar a la patrulla caminera. La intención era quemar su motocicleta. Este hombre se opuso a que agentes de la patrulla caminera puedan requerir sus documentos, revisar en qué condiciones se encontraba y se puso bastante violento. Luego de este incidente, finalmente él abandonó este sitio y hasta el momento se desconoce su identidad. Este ciudadano no fue detenido por personal de la patrulla caminera, solamente se quedó a incidentar el lugar de procedimiento, como siempre de manera violenta, indicando que está en contra de los controles. Empieza a gritar ahí. Sí, claro, empieza a gritar, a ser violento contra los personales y empieza a estirar la motocicleta sobre la capa asfáltica para posteriormente subirla a la vereda e intentar incendiarla. Cosa que no ocurrió, se presume que no contaba con combustible este biciclo, por lo que las llamas se apagaron de inmediato. Esta no sería la primera vez que la persona tiene inconvenientes con la patrulla caminera, pues él, aparentemente por su cuenta, vino aquí hasta el cuartel central y comenzó a atacar el sitio, arrojando piedras, conos y amedrentando al personal. Hace 15, 22 días aproximadamente se presume que es la misma persona, sin mediar palabras, empezó a tirar piedras contra los vidrios de la institución, a dictar que está en contra de los procedimientos y que solamente eso. Posteriormente él mismo vuelve otra vez a pedir disculpas dentro de los 10-20 minutos aproximadamente. Luego de todos estos incidentes, los agentes de la patrulla caminera no lo pudieron identificar. De igual manera se realizó la denuncia contra personas innominadas, pero claramente aquí lo llamativo es que una persona con este tipo de ataques, con este tipo de escenas y posteriormente venir nuevamente a pedir disculpas, ande por allí sin entender realmente qué problema está teniendo o en qué se le puede ayudar. Un joven trabajador sobresaliente con muy buenas referencias laborales y personales hoy tuvo la mala suerte de cruzarse con delincuentes. Se llevaron su motocicleta. A cambio, él entregó la vida. Un hombre de 30 años fue asesinado por dos delincuentes para robarle la motocicleta. El hecho ocurrió en el barrio San José de Villa Elisa. Le intersectan estos dos sujetos, se ponen enfrente de él y le efectúan un disparo. A causa del disparo el señor fallece, ¿verdad? Creo que se arrastró un poquito y tiene un disparo de entrada y que le perforó el pulmón. ¿Y eso ocasionó inmediatamente su muerte o no? Inmediatamente, shock hipovolémico tuvo, sí. ¿Solo un disparo, doctora? Solo un disparo. El joven estaba a punto de llegar a su lugar de trabajo, que se encuentra a tan solo 200 metros. La motocicleta que le robaron lo había adquirido tan solo hace un mes. Sí, lleno de vida y muy responsable. No saben lo lamentable que es que una persona que tenga tanto valor que le lleguen así por una moto. ¿Él estaba por llegar? Sí, estaba a 200 metros del lugar de trabajo. La moto no tiene más de 2 meses en su poder, compró una hermosa moto. Y ya vieron, el motivo fue la moto, porque no está la moto ahí, ¿verdad? Asaltaron, metieron un tiro, viejo. Dieron un tiro por la moto. ¿Por qué no se llevaron solo la moto? Es la pregunta. ¿Por qué no se llevaron la moto? Porque tenían que perjudicar de esa forma, haciendo que ni se imagina lo que hizo estas dos personas. Me enteré que son 2 personas las que atracaron ahí, ¿verdad? Y ni se imaginan lo que era el chico ese. Responsable, trabajador. No porque le haya llegado a este fin, ¿verdad? Sino que él responsable en su vida particular. Yo sé que le ayudaba a la madre en la casa, ¿verdad? Y él responsable único. Como persona, no solamente laboralmente también muy bueno. Así que no se imaginan lo doloroso que es tener una situación de esta. ¿Hace cuánto tiempo que trabaja con ustedes? Y hace un buen tiempito. Varios departamentos de la Policía Nacional llegaron hasta el sitio para poder investigar el hecho y dar con los responsables de este homicidio doloso. Una historia similar también nos va a contar en este contacto Araceli Romero. ¿Qué tal, Araceli? Buenas tardes.
Bueno, Aníbal, realmente que vamos a conversar con la mamá de Eliseo horas después de este trágico suceso. La acompañamos en su dolor, señora Miriam. Sentimos mucho, era su hijo mayor, era sostén de la familia, usted menciona. Sí, él era sostén de la familia, mi hijo mayor. Él trabajaba en Villa Elisa. Y yo como madre lo que yo pido es justicia para mi hijo. Un hijo tan bueno. Y eso es lo que yo pido, justicia. Que se encuentre el culpable. Para que a otra familia no le pase más lo que nos está pasando a nosotros. Eso es lo que yo pido, justicia. Fue al momento en que le avisaron, usted llegó hasta Villa Elisa, ¿qué le mencionó el fiscal, la policía? Y yo me fui y me contó todo lo que pasó ahí. Y estuvimos ahí hasta que se levante el cuerpo. Y después vinimos en la funeraria. Y de ahí se le trajo acá. Un joven tan trabajador y lleno de vida. Recién se había comprado para su moto, señor. Sí, reciencito. Hace un mes, 15 días que se compró esa moto. Y este fue lo que le pasó. Una madre que pide justicia, Aníbal, en estos momentos. Nosotros estamos acá en la vivienda familiar, la casa donde él residía, porque él vivía con usted, señora Miriam. Él vive conmigo. Vive conmigo él. Él es soltero y trabaja en Villa Elisa. Bueno, Aníbal, acá te escucha también Miriam, compañeros, si es que quieren hablar un poquito con la mamá de Eliseo. Doña Miriam, mucha fuerza, un abrazo a la distancia. Bueno, en este tipo de situaciones no hay mucho que decir, ¿verdad? Más que clamar justicia, pedir a la policía, a los fiscales que puedan detener a la persona que le quitaron la vida a su hijo. Sí. Eso es lo que yo pido, justicia, para que a otra familia no le pase mal lo que nos está pasando a nosotros. Justicia yo pido. Ahora, señora, ¿es la primera vez que su hijo era víctima de asalto? Sí, la primera vez. La primera vez que le pasó así. Ahora, ¿ustedes ahí en su zona también suelen sufrir este tipo de hechos? ¿Escuchan que la gente es asaltada también? Sí, siempre escuchamos, por acá siempre escuchamos. Hay demasiados delincuentes, hay mucho patotero ahí que recorre a la noche, de día y todo. ¿Usted habló con su hijo? Una zona muy peligrosa. ¿Usted llegó a conversar hoy con su hijo cuando se retiraba de la casa, cuando fue al trabajo? Sí, y se despidió de mí y se fue él en su trabajo. Y a esta hora ya él ya suele volver de otra vez su trabajo. Hoy nos decía... Y yo siempre le digo, avísame mi hijo cuando llega en tu trabajo, pero hoy no me avisó nada luego. No me avisó nada hoy. Había sido que ya le pasaba lo que le pasó, ¿verdad? Hoy nos decía una persona que él le ayudó para comprarse la moto y decía, me arrepiento de haberlo ayudado a comprar una moto. Me imagino que usted tiene el mismo pensamiento, ¿verdad? ¿Para qué se compró la moto? Porque a consecuencia de ese vehículo terminaron matándolo, ¿verdad? Sí, y él era que ya tuvo los accidentes en moto. Y yo siempre le digo, no te vayas más a comprar, pero esta vez no me avisó nada, él y se compró la moto él. Y como que ya se compró, yo ya no le dije más nada. Y hace un mes, 15 días lo que se compró la moto. Y esto fue lo que le pasó. ¿Él tiene hermanos? ¿Usted tiene otros hijos? Sí, tengo otro hijo. Tengo 3 hijos. Él es el mayor y él tiene 30 años y el otro, su hermano, tiene 27 y el otro tiene 20. Nos estaba contando la persona con quien trabajaba que su hijo empezó bien de abajo y rápidamente fue ganándose el cariño de los demás e incluso ascendiendo en su tarea, que es la marroquinería, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, ¿qué más ahí puede? Te van a contar su patrón y eso que él es un muchacho bueno.
¿Qué más? ¿Qué está pensando? ¿Qué se le pasa por la mente en estos momentos, señora? ¿Qué le dicen sus amigos, sus familiares ahí que lo están acompañando? Y que nadie cree lo que le pasó, ¿verdad? Eso es lo que todos dicen. Bueno, doña Miriam. Nadie cree. Sí, realmente. La inseguridad cada vez azota con mayor fuerza, no solamente aquí en Asunción, sino en todo el país. Y lastimosamente no se encuentra el remedio contra estos delincuentes que rápidamente no tienen miramientos para matar a la persona que trabaja día a día, que se esfuerza para ganarse el pan de cada día. Doña Miriam, mucha fuerza, señora, de toda la familia. Bueno, vale, gracias. Araceli, ¿algo más? Y sí, nada más dejar a la señora Miriam, ¿verdad? Retorna ya con sus otros hijos, con el papá, también don Fermín, que estaba aquí, pero se retiró nuevamente porque estaba visiblemente afectado. Están en estado de shock. Me mencionaban minutos atrás, Aníbal, ni se esperaban que este día terminara de esta manera. Realmente. Tristeza, un trabajador que termina siendo víctima nuevamente de la inseguridad. Gracias, Araceli. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos que el acto al cual él solicita asistir no es de carácter obligatorio, no le va a perjudicar en absoluto en su calidad de senador electo. Entonces consideramos que es innecesario en este momento otorgarle ese permiso. El 1 de julio va a ser el acto de juramento. Es ahí lo que nosotros necesitamos de que él salga y de hecho de que eso es lo que a eso apuntamos. Una persona con ese antecedente, no digo que tenga una sentencia, no quisiera que forme parte. Está complicada la situación de vecinos de Hernandarias porque cuando ocurra un accidente, cuando se reporta algún tipo de incendio, ¿a quiénes van a llamar? Porque los bomberos van a cerrar sus puertas. Rodrigo, adelante, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a todos los compañeros y todos los televidentes. Es así, nos encontramos en la ciudad de Hernandarias, tal cual como lo dijiste, Carlos. Lamentablemente, las 3 compañías del Cuerpo de Bomberos Voluntarios aquí en la ciudad de Hernandarias ya no dan abasto. Lamentablemente, los mismos no cuentan con los recursos suficientes. Estuvieron tocando puertas por mucho tiempo a la municipalidad. Hace 3 años, el presupuesto destinado para ellos de alguna manera no están recibiendo. De hecho, estamos con algunos de los voluntarios, los presidentes de las diversas compañías aquí en la ciudad de Hernandarias. Bueno, buenas noches es una forma de decir, porque lamentablemente se ven ante esta realidad de que ya por falta de recursos tienen que lamentablemente cerrar las compañías. Así mismo, Rodrigo, y a toda la audiencia, ¿verdad? A todos los conductores también un abrazo. Así mismo, Rodrigo, lastimosamente llegamos a estos extremos por la falta de empatía también del Ejecutivo de la Municipalidad de Hernandarias. Son desde el 2020 una deuda pendiente con el Cuerpo de Bomberos, con los cuerpos de bomberos de esta ciudad, la cual nos forza a nosotros a cerrar, a dar este paso extremo. Hoy a medianoche estaríamos cerrando los cuarteles, los 3 cuarteles, porque no solamente yo soy el presidente del Cuerpo de Bomberos Azules, están los amarillos y también San Francisco, que son los 3 cuerpos. Vamos a estar cerrando los cuarteles a causa de la capacidad operativa que tenemos hoy en día para sustentar. Así mismo, de alguna manera el gasto que supone estar operativos es importante. O sea, de hecho que muchas veces ustedes tienen que hacer una labor de pedir a la ciudadanía en las calles, eso podemos ver siempre. Así mismo, nosotros yo tengo que agradecer también a todos los socios colaboradores, gente que aporta, empresas que nos ayudan, pero lastimosamente no alcanza, no da abasto a la cantidad de servicios de que tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso también hoy venimos a pedir ese monto que no corresponde. El contribuyente va y paga el arancel que es destinado a los bomberos y ellos esperan y piensan que ese monto llega a los bomberos. Desde 2020 viene esta arancel, esa deuda que hay y ya no damos, lastimosamente. Estuvimos la semana pasada con los 3 presidentes, con los 2 presidentes en la Junta Municipal pidiendo y reivindicando también nuestro pedido y lastimosamente
Tuvieron una semana, en ningún momento no se nos acercaron nadie del Ejecutivo a poder tratar de dialogar, conversar, de solucionar este tema. Simplemente hablaban en otra radio que esto, que aquello, y lastimosamente no estamos forzados a hacer eso. Bueno, Hernandarias, presidente, también ya a partir de ahora lamentablemente no va a poder operar en el sentido de controlar algún incendio. También ustedes tienen esta labor importante, algún accidente, ustedes también van al rescate y esto lastimosamente no va a ser posible por el tema de los recursos. Sí, en el mismo sentido lo manifestado del presidente de los Bomberos Azules de acá en la ciudad de Hernandarias. Nosotros no estamos haciendo berrinche, que se entienda eso. Somos personas serias, somos personas adultas, somos personas cabeza de cuarteles de bomberos, somos serios, ¿verdad? Empezando por ahí. Nosotros en estas condiciones, en este contexto, no, es difícil seguir prestando el servicio a la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con ese dinero. Tenemos dos reivindicaciones claras que estamos solicitando al Ejecutivo Municipal. ¿Por qué hago énfasis al Ejecutivo Municipal? Porque la Junta Municipal ya nos dio su apoyo, ya se despidió sobre nuestras reivindicaciones. La semana pasada estuvimos dentro de la Junta, nos recibieron. Y lo que nosotros pedimos para destrabar esta medida, para una medida de desesperación, es una medida extrema. Llegamos a este estadio porque ya alcanzamos el punto límite. Hace más de 6 a 7 meses que estamos pidiendo, solicitando por todos los medios fehacientes y nos salen con criterios dilatatorios en la municipalidad. Burocracia también. Burocracia. Y somos cuerpos reconocidos por la autoridad y por la comunidad hernandariense. Entonces, estamos estudiando 2 puntos principales. El primero es el aporte a bomberos, las contribuciones de la sociedad que paga dentro de sus tributos dentro de la municipalidad. El primero, nos adeudan aproximadamente 150 millones a los 3 cuerpos. Pues ahí todo lo que ingresa se divide en 3 partes iguales y consecutivas. A los 3, más o menos 150 millones es lo que la municipalidad está adeudando con nuestras instituciones. Es mucho dinero para nosotros. Y el costo que también supone operar, los gastos de mantenimiento de las diversas unidades, también estamos hablando de los combustibles también que de alguna manera ustedes tienen que cargar para poder desplazarse aquí en la ciudad de Hernandarias. O sea, son muchos gastos que diariamente tienen que ustedes hacer. Es así mismo, bien se sabe que somos voluntarios, pero estamos obligados a prestar un servicio profesional a la comunidad. ¿Qué significa eso? Que los vehículos deben estar en condiciones, los vehículos tienen que tener combustible, tenemos que comprarles a nuestros voluntarios equipos de protección biológicas, estructurales, mecánicas. Tenemos personas que están trabajando en forma diurna dentro del cuartel. En vez de ir a trabajar en una empresa privada, hacen su prestación dentro de los cuarteles. ¿Por qué eso? Discúlpame, quiero ponerte el sistema de retorno, si querés ponerte, ya te están escuchando compañeros, el capitán Fareña. Sí, capitán Fareña, sí. Buenas noches, Carlos Troche te saluda desde Asunción. Consulta concreta, ¿cuánto le cuesta a la compañía su mantenimiento mensualmente? Sabiendo que el trabajo de ustedes es voluntariado, pero ¿cuánto operativamente necesitan para que esté en condiciones la compañía, la suya, por ejemplo? Nuestro cuartel tiene, buenas noches Carlos, disculpe, nuestra compañía tiene un egreso o un costo de mantenimiento fijo en forma mensual de aproximadamente 25 millones, de los cuales el 30% es financiada con los aportes de las empresas a través de la campaña de socios protectores. El otro porcentaje es lo que hacemos con la rifa, con la salida a pedir por las calles, colecta y compañía. De esa manera nos financiamos. Y un monto muy considerable, que es el aporte que está también dentro de nuestro presupuesto anual, que es el aporte de la municipalidad a través de los tributos que se cobra, que conceptualmente está dentro de la factura o recibo, aporte a bomberos voluntarios. Representa casi también el 30%. Hoy, ante la imposibilidad de ese porcentaje de la municipalidad, y presumo que también se ha reducido el aporte de la ciudadanía, ¿se ven obligados a cerrar? Nosotros no tenemos recursos, Carlos, para poder operar, porque hay una ciudadanía que nos exige mucho a nosotros los voluntarios.
Nosotros somos voluntarios, somos instituciones sin fines de lucro, pero estamos obligados a prestar los servicios así como corresponden. Tenemos vehículos que vienen luego de donación de Europa y compañía, y que son vehículos que tienen su costo de mantenimiento mecánico. ¿Ustedes no reciben dinero del gobierno central desde Asunción, que se reparte a través de Bomberos Voluntarios Amarillos, por ejemplo, Asunción, que después se encarga de distribuir a sus distintas compañías a nivel país? Sí, así mismo. Tenemos la distribución que le llega a cada compañía, pero nosotros pertenecemos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Bomberos Amarillos, que recibimos cubiertas, recibimos equipo de protección y esos tipos porque estamos casi 150 compañías de cuarteles de bomberos a nivel nacional. Entonces tiene un costo muy elevado mantener todos esos cuarteles. Entonces se nos prorratea según lo que corresponde, según la cantidad que tenemos a nivel nacional. La Municipalidad de Hernandarias, mensualmente, ¿cuánto le solía entregar o era un aporte anual? No, el aporte entra, lo ideal sería desembolsar mensualmente o trimestralmente, ¿verdad? Pero con esta administración asumieron en el año 2021, noviembre de 2021, y desde ahí que no hay desembolso. Exclusivamente para... Y nos argumentan con objetivos... el tema documental, que no estamos avalados en forma documental, y el cuerpo, por ejemplo, en nuestro caso los bomberos amarillos somos los que reunimos todos los requisitos establecidos por la ley para poder recibir aporte. Está diciendo que no tienen los documentos que respaldan o como institución o como el gasto o el destino que le dan ese dinero que ustedes reciben. ¿Cuál es la traba? Para nosotros son elementos dilatatorios para no entregarnos lo que nos corresponde, porque cada vez que nos vamos solicitamos mesa de trabajo, un compromiso nomás lo necesitamos, un compromiso para poder destrabar y solucionar el problema que tenemos. Nos salen con elementos dilatatorios como problemas documentales, como problemas sin fines de problemas. Entonces, lamentamos muchísimo llegar a este estadio de medida medio radical para nosotros, porque no es lo que queremos. Pero le estamos exigiendo a nuestras autoridades municipales que respondan a nuestra petición, que responda, que trate de... Necesitamos compromiso. Todo lo que debemos en los talleres, todo lo que debemos por combustible. Si es que ellos se comprometen con nosotros eso vamos a trasladarle también a las empresas que nos dan a crédito su servicio, que nos dan a crédito combustible, a efecto de solucionar el problema y destrabar esta situación. Capitán Fariña, finalmente, con esto me despido. Muchas gracias también al compañero. ¿A qué hora cierran sus puertas ustedes? ¿Cesan las actividades en el Cuerpo de Bomberos? Hasta las 12 de mañana, sería las 12 de la noche, de esta noche, 12 de la noche de esta noche, vamos a estar operando, posteriormente vamos a estar cerrando nuestras puertas para los servicios, pues ya no tenemos condiciones de mantener, y no solamente de combustible, Carlos. Entiendo. Son muchos factores que tenemos que tener para poder operar dentro de los servicios de emergencia. Capitán Fariña, gracias por su tiempo, muy amable. Rodrigo, también gracias por este contacto. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Hasta ahora no se conversó en ningún momento de posibilidad de paro. Ellos ahora van a reunirse de vuelta con su gremio. ¿Vamos a tener más colectivos en las calles, viceministro? Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Presupuestariamente se volvió insostenible porque todos los años aumentó el subsidio. El problema de siempre con el transporte público, las reguladas, no hay buses para todos, y esto no se va a solucionar prácticamente hasta que el gobierno nacional cumpla con lo que queda de la deuda en cuanto al subsidio. Pero a esto, ojo, porque se agrega un dato más. Aparte de que piden que el gobierno cumpla con lo pactado en cuanto al dinero que se adeuda, los empresarios del transporte ahora piden que se revise la planilla de costos, es decir,
que se vea si corresponde o no pagar más subsidio por cada pasajero, a pesar de las numerosas irregularidades que ya se detectaron. Un punto a favor es que por lo menos las empresas que fueron sindicadas como parte de este esquema de los pasajeros fantasmas con las validaciones sospechosas reciben menos subsidio porque estas validaciones no fueron computadas después de haber sido descubiertas. Concretamente, hay disconformidad de los empresarios por el pago parcial de los subsidios. Hoy la CETRAPAN presentó una propuesta del plan de gastos, plan de pagos al viceministro del Transporte y hubo quejas. La respuesta del MOPC: se va a proceder a la reprogramación presupuestaria de 30.000 millones de guaraníes para cumplir con el subsidio en la próxima semana. Una parte ya está siendo pagada desde el viernes pasado. La parte más importante se va a abonar la próxima semana y hoy la deuda pendiente orilla los 90.000 millones de guaraníes aproximadamente. Y sobre las reguladas, hay un déficit. Van a seguir hasta tanto no se cumpla con el subsidio, dijeron los empresarios. Y recordemos, actualmente hay 12 empresas sumariadas por las reguladas. Se descarta entonces toda posibilidad de paro, que es lo que por ahí le tenía alerta a la ciudadanía, viceministro. Y hasta ahora no se conversó en ningún momento de posibilidad de paro. Ellos a nosotros no, ni oficial ni extraoficialmente nos dijeron que tenían pensado parar. Sí nos dijeron que había mucha preocupación en el gremio. Ellos ahora van a reunirse de vuelta con su gremio y van a comentar la conversación que tuvimos con el Ministerio de Hacienda. ¿Cuántos colectivos van a salir? ¿Ellos van a arreglar, van a poner mejores condiciones? Vamos a tener más colectivos en las calles, viceministro? Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Ellos dicen que de alguna manera uno de los problemas que tienen es que al atrasarse en el pago de subsidio, a ellos no les permiten sacar los colectivos afuera. Pero independientemente de eso, ellos tienen la obligación de cumplir con la cantidad de colectivos mínimos. Por eso hay un máximo y un mínimo de colectivos que tienen que estar en el sistema. Ahora básicamente estamos analizando, presupuestariamente se volvió insostenible porque todos los años aumentó el subsidio. Entonces ahora con estos 30.000 de reprogramación se va a recuperar los 60.000 que se había reprogramado en algún momento del subsidio y vamos a tener la ejecución del 100% del presupuesto de este año. Rafael Esquivel, alias Mbururú, tendrá que mirar desde la cárcel regional de Ciudad del Este el acto que se va a realizar mañana en el Banco Central del Paraguay, acto de entrega de los certificados a los senadores que fueron proclamados recientemente por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Por qué? Porque, primero, y esto es lo más nuevo, un tribunal de sentencia que lo va a juzgar próximamente a Rafael Esquivel por tentativa de homicidio doloso, le denegó el permiso para venir mañana hasta el BCP para participar de este acto administrativo. Asimismo, la jueza Cintia Garcete, quien lo tiene procesado en un caso de abuso sexual en niños, igualmente le denegó este pedido de permiso. Escuchemos los argumentos de la magistrada. El juzgador resolvió no hacer lugar al traslado del mismo, primero por una seguridad del propio senador electo, que si bien tiene un proceso, es un senador electo. Entonces se tiene que también salvaguardar su integridad física, tanto en el trayecto del viaje como en el lugar allá. Y tanto la policía como la penitenciaria no tienen personal suficiente para trasladarse hasta la ciudad de Asunción para brindarle esa seguridad. Tenemos que el acto al cual él solicita asistir no es de carácter obligatorio, no le va a perjudicar en absoluto en su calidad de senador electo, entonces consideramos que es innecesario en este momento otorgarle ese permiso, por una cuestión de que no hay necesidad y tampoco es proporcional ni racional movilizar todo el aparato estatal para poder brindarle esa seguridad a él en ese lugar. Porque mientras los personales penitenciarios acompañen al señor Esquivel, acá se podrían suspender juicios orales y audiencias preliminares de personas que también están privadas de libertad. Entonces, si son una ponderación de realmente, al no ser algo de carácter urgente, la necesidad de activar todo el aparato estatal es innecesario. Sin embargo, para el abogado defensor Rafael Esquivel, estas dos denegatorias de parte de la justicia son fundamentales a la hora de volver a pedir permiso para que Rafael Esquivel ya esté en el acto de juramento como senador nacional.
Recurrir a otra instancia ya no, ahora ya no, el plazo ya no da. Y por lo tanto estamos estudiando las resoluciones que salieron y a tomar otra actitud, o sea que otro planteamiento al juzgado, que va a ser ya el pedido de libertad. Esta vez se solicitó solamente un permiso para que él pueda asistir al acto de proclamación que va a ser mañana, y posterior a eso el 1 de julio va a ser el acto de juramento. Es ahí lo que nosotros necesitamos de que él salga, y de hecho de que eso es lo que a eso apuntamos, y vamos a conseguir la libertad del senador electo Rafael Esquivel para esa fecha. Para el juramento ya directamente va a ser la libertad que vamos a pedir, y con los antecedentes que se tiene por las resoluciones que salieron ahora, se dan las condiciones uno más para que tengamos nosotros la posibilidad de que el juzgado le otorgue la libertad. Rafael Esquivel tiene al menos 50 causas penales por distintos tipos hechos punibles: abuso sexual en niños, invasión de inmueble ajeno, estafa, violencia intrafamiliar. Por estas y varias otras razones es que no lo quieren tener, algunos por lo menos, no lo quieren tener como compañero en el Senado. Si a mí me preguntan, yo soy, por supuesto, defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y los niños, y por eso digo, una persona con ese antecedente, no digo que tenga una sentencia, no quisiera que forme parte por el simbolismo que tiene para la sociedad en su conjunto, que parlamentarios con esos antecedentes puedan ocupar, ¿verdad? Pero más allá de su culpabilidad o no. Ahora, el mecanismo de que alguien encarcelado pueda o no jurar, eso también son temas de debate profundo. Eso depende ya, en este caso, del Poder Judicial. En el Poder Judicial está su proceso, las causas que tiene, y de acuerdo a eso pedirán para que pueda jurar, pero eso depende del Poder Judicial, no depende ya de nosotros. Si llega acá debe jurar, pero si no viene, bueno, la nueva mesa directiva dirá en qué momento se le convoca al que sigue, en este caso el número 6 de la lista de cruzada nacional, pero hoy todo depende del Poder Judicial. Si se le habilita que llegue acá, va a jurar, si no, no jura y corre la lista. Indefectiblemente, el próximo 1 de julio, Rafael Esquivel alias Mbururú tendrá que estar en el Senado para prestar juramento, al igual que el colorado Erico Galeano, quien, según estimaciones, estaría dilatando la audiencia de imposición de medidas cautelares que le impuso para este jueves, que le estableció para este viernes, mejor dicho, a las 8:30, el juez Gustavo Amarilla. El temor es que lo envíen bajo prisión preventiva. Bueno, hablemos de la inseguridad que se está viviendo actualmente en las calles, y empecemos por lo que pasaba en horas de la mañana del sábado último en el barrio Rincón Alegre de la ciudad de J. Augusto Saldívar. Este joven de 26 años resultó ser la víctima fatal en toda esta historia. Lamentable lo que hay por detrás, porque estamos hablando de un joven trabajador de 26 años que estaba saliendo de su casa a las 5 de la mañana con destino al supermercado que hace algunos meses nada más empezó a trabajar. Sin embargo, por el camino, él fue sorprendido por un adicto que tenía la intención de robarle su celular y todo lo que llevaba consigo. Pero este joven terminó resistiéndose, forcejeando con el asaltante, por lo que fue apuñalado en varias ocasiones. Y la mayoría de las puñaladas, la víctima fatal presentaba a altura de la espalda. Ahí vemos justamente en el sitio lo que fue el análisis de la escena del crimen. Había un termo de agua caliente que pertenecía, era propiedad de la víctima fatal. Él utilizó este termo para tratar de defenderse. Por lo visto habría arrojado, según el relato allí de los investigadores, contra el asaltante, lo que habría finalmente generado la reacción, por lo que terminó siendo asesinado de varias puñaladas frente a la casa de un vecino, que incluso también colaboró con la policía con respecto a lo que alcanzó a ver. De allí surgió justamente la hipótesis del robo, un robo con resultado de muerte, atendiendo a que en principio no se tenía muy claro lo que podría estar por detrás, el trasfondo,
ya que el vecino cuando escuchó el ruido del forcejeo, salió y se encontró con la siguiente escena, que el asaltante le estaba prácticamente cateando a este joven identificado como Sergio Daniel Sánchez Maciel, pero ya estando en el suelo completamente ensangrentado, o sea que lo apuñaló. Posteriormente, ya cuando él cayó al suelo, el asaltante lo catea y se alza con sus pertenencias. Pero había una particularidad en la escena del crimen con la que nos encontramos: unos peluches ensangrentados que no eran propiedad de la víctima fatal. Y un poco después de haberse realizado ya los primeros trabajos, las primeras diligencias de los agentes del Departamento de Investigaciones de Central, se pudo determinar que se trataban de peluches que supuestamente estaban a la venta por parte del asaltante. O sea que él tenía como un oficio fachada, salía por las calles con estos peluches supuestamente para vender, y es por eso que se encontraron en la escena del crimen, allí al lado del cuerpo de Sergio, los peluches completamente ensangrentados. Esa es la explicación. Y un poco más tarde ya trascendieron las primeras imágenes de circuito cerrado que muestran al principal sospechoso. ¿Y por qué hablamos de esta persona? Fíjense en cuanto a las imágenes, no sé si podemos poner otra vez, de los peluches en el suelo, si hay esa posibilidad. Había una gorra color rosa. Allí está en medio de los peluches, una gorra al estilo boliviano de color rosa. Esa misma gorra, minutos antes, tenía el presunto autor por su cabeza, que se ve en la imagen de circuito cerrado y que vamos a repasar con ustedes ahora. Ahí está la gorra. Ahí le frizamos la imagen. Fíjense las características. Ahora vamos a la imagen de circuito cerrado y quiero que observen detenidamente. Esto pasaba minutos antes del asesinato de Sergio. Ahí está. Esta es una de las imágenes que tiene en su poder la policía. La misma característica, llevaba una mochila con los peluches adentro, que por cierto se encontraron allí cerca del cuerpo de Sergio, que fue asesinado de varias puñaladas. Habló la hermana de la víctima fatal con respecto a lo ocurrido, porque la verdad que ellos ni siquiera podían imaginarse en principio de lo que se trataba. Estamos hablando de un robo con resultado de muerte y por supuesto a estas alturas piden justicia, porque se trataba de un joven trabajador que no tenía problemas con absolutamente nadie. Escuchemos lo que decía Liliana Maciel sobre lo ocurrido. Puñaladas, inicialmente con dos, atacándole a traición hasta que cae mi hermano, ¿verdad? Le saca las pertenencias, la riñonera, el celular, se sube encima de él y le apuñala en el corazón, y seis partes en total, lo que vendría a ser en el pecho y el corazón, y dos en las dos partes del cuello, y así prácticamente ya sacándole todo lo que tenía, no contento, le seguía apuñalando. Hasta que salió el vecino, el dueño de la casa, a gritar por favor que le suelte, pero ya mi hermano estaba ya muerto. Según la cobertura de la fiscalía y todos los informes que nos dieron, el tipo estaba solo, el asesino estaba solo, ingresó al barrio, estaba ofreciendo cosas que ya había hurtado anteriormente de otras viviendas, estaba ofreciendo, no sé si le ofreció o no a mi hermano, eso no sabemos, pero de que las primeras puñaladas fue una traición. Yo no sé si hubo un intercambio de palabras entre ellos, no estamos enterados, pero después él se va y se refugia en la casa de la chica que es su cuñada. Yo no sé si la chica le recoge por alrededores de donde él cometió el hecho o si fue ya un encuentro ya en su casa, ¿verdad? Fueron detenidos a la mañana de ese sábado cuando estaban tratando de esconder las evidencias, que eran los documentos principales de mi hermano, la ropa ensangrentada del muchacho que le asesinó y demás. Pero estamos muy disconformes e indignados con el accionar de la policía y de la fiscalía por el hecho de que no le tuvieron el tiempo correspondiente hasta comprobar, sino porque era prácticamente lógico de que sí es el culpable de la muerte de mi hermano. Aún así le soltaron por supuesta falta de evidencia, que no habían confirmaciones de nada, pero que costaba también retenerle hasta que se haga la prueba de sangre que era de mi hermano para comprobar, porque había muchísimas cosas que estaban, digamos que coincidían con los hechos que sucedieron. Los peluches ensangrentados, la ropa del tipo, las características físicas del circuito cerrado. Pedimos que sí se haga justicia verdaderamente. A nosotros nos enlutaron de una manera repentina y horrible, porque bien que sí, ¿por qué no le sacó las cosas y le dejó? ¿Por qué tuvo que ensañarse con él y subirse hasta dejarle como si fuese que no sé, un colador, hablando mal y pronto? Pero es horrible. Nadie debe morir así a sus 26 años teniendo un hijo de 4 años. Bueno, es lo que decía Lilian Sánchez Maciel, la hermana de la víctima fatal. Estamos hablando de Sergio,
que por cierto fue apuñalado en 4 partes del cuerpo. Así que también hablamos de ensañamiento en ese sentido. No solamente un ataque para el robo de sus pertenencias, sino que a sangre fría este criminal lo terminó asesinando. Esto pasaba en horas de la mañana del sábado. Sin embargo, ya a tempranas horas de hoy lunes teníamos un caso similar, el de Eliseo, que ya estamos compartiendo previamente con ustedes. Otro joven trabajador que con destino a su lugar de trabajo terminó siendo asesinado por el robo de su motocicleta. ¿Qué es lo que está pasando? Evidentemente esta pregunta seriamente se tienen que hacer nuestros gobernantes. Vamos rápidamente hasta la Feria Internacional del Libro en esta noche fresca en la que podemos compartir un poco una buena lectura allí en compañía de amigos, inclusive. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Mercedes, un saludo para vos, para todos los compañeros y toda la teleaudiencia. Y estamos nosotros, como bien lo decías, en la Feria Internacional del Libro, en el stand del Sistema Nacional de Televisión, C9N y RQP, recibiendo los libros que, bueno, son parte de las donaciones que nos van llegando en este lugar. Vean ustedes la cantidad de libros que nos llegan en cartones, en bolsas. Todo esto va a ir dirigido a unas 50 escuelas humildes de diferentes puntos del país. Y este es el lugar donde estamos recibiendo también los libros, al igual que en el canal, también en Ciudad del Este, en Encarnación, en los puestos de los bomberos voluntarios, también en los clubes de leones. Y recuerden que también necesitamos los muebles para estos libros, para llevarlos ya también y que tengan un lugar, un espacio donde poder cuidar estos libros. Vamos a recorrer rápidamente porque aquí hay muchísimo para mostrarles, un universo de libros que tiene que ver justamente con el aprendizaje, también con el entretenimiento, la historia del Paraguay, también obviamente la historia de nuestra Policía Nacional. Y aquí un punto que me llama mucho la atención y que también quiero compartir con ustedes, compañeros, es la parte de cómics paraguayos, porque muchos desconocen justamente la existencia de estos cómics y aquí estamos teniendo un stand con inclusive oferta en cuanto a precios de estos productos, de estas obras maravillosas que tenemos a disposición de todos los que lleguen aquí en la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Asunción. Vamos a hablar primeramente con Vidal González y también Roberto Goiris, autores de cómics. Vidal, buenas tardes, buenas noches ya, con relación a estos cómics, los trabajos que vienen realizando en nuestro país. Sí, ¿qué tal? Este es un espacio de cómics nacionales. Ahora estamos con Roberto Goiris y también con Carlos Argüello, que son precursores del cómic nacional, y estamos exhibiendo obras de autores nacionales en el stand que se llama Cómic Paraguay. Algunos personajes, por ejemplo, aquí paraguayos que podemos destacar. Sí, yo personalmente soy el escritor de Coquito Mam, el superhéroe paraguayo, que es un material infantil que trata de un superhéroe que lucha, en este caso, por ejemplo, contra el mosquito karateca. Es un material así infanto-juvenil que busca fomentar la lectura a través de este personaje. Vamos a hablar también con Roberto. Roberto, en torno a los trabajos que vienen realizando, ¿hace cuánto tiempo están con esto? También los libros, los cómics. Y en mi caso desde hace bastante tiempo, pero en este caso en particular estamos ofreciendo una variedad que va desde la historieta histórica, por ejemplo, Eligio, el gran presidente paraguayo. Vamos a mostrar algunas páginas para mostrar la calidad de las imágenes. Esta es, por ejemplo, la batalla, el combate de Cerro Corá con la muerte del mariscal López en ese lugar. Muchísima calidad de imágenes de estos en un equipo. Vos sos el que... Bueno, de alguna manera yo estoy coordinando y en algunas ocasiones realizo el trabajo integral, guión, dibujos, colores, etcétera. Y en otros casos, como en este, por ejemplo, colaboro con escritores como Andrés Colmán Gutiérrez, o por ejemplo con este caso de Warrior M, que se publicó también en Italia. El escritor era Robin Hood. El mismo caso que 1811, si te fijas, este fue un material de 2011 que se distribuyó en forma masiva y que fue escrito por Robin Hood. O sea, hay un montón de variedad y calidad disponible como para que cualquiera pueda elegir según su temática. Hay ficción también, aparte de la parte... Esto lanzamos el viernes. Esta es una historieta de terror de mi autoría que ya se publicó previamente en Inglaterra y trata de un personaje que trabaja en una en una biblioteca y que va descubriendo aspectos insospechados y terroríficos en el lugar. Bueno, gracias Roberto. Y aquí uno más, a ver,
Carlos Argüello también, que está aquí presente, aprovechando también su presencia, obviamente, en este stand. Carlos, con relación también a lo que tiene que ver los cómics en nuestro país, que muchos, inclusive nuevas generaciones, desconocen que tenemos aquí en Paraguay. Sí, pero hay una abundancia ahora de talentos nuevos, ¿verdad? Eso nos complace mucho porque nosotros prácticamente ya estamos dejando la posta. Pero por suerte, digamos, las creaciones nuestras están vigentes. Esto es creación mía, igual que ese, Abaré. Eso ya se había publicado en periódicos de nuestra capital, en varios periódicos. Trata, por ejemplo, Abaré. Abaré es de la época colonial, especialmente de las reducciones jesuíticas. Es la época hernandaria, digamos, cuando los bandeirantes arrasaban esa parte de la zona. Hay otros materiales también ahí, pero ahí está. Eso es una mezcla de fantasía con realidad. Pero también se puede leer esta revista, si volteas eso, de derecha a izquierda, que se llama mangaka, que es decir, el sistema japonés. Son dos revistas en una. A mí me permite, digamos, publicar mangaka porque se puede leer de derecha a izquierda por el sistema de lectura japonés. Estos libros están bastante accesibles por lo que estamos viendo, inclusive en cuanto a precio. Sí, la verdad que sí, me gustaría mencionar de que hay otros autores como Nico Espinosa, Ale Espinosa y otros que están ofreciendo sus materiales en este espacio. Están de nueva también. Así mismo, así mismo. Estamos realizando también dibujo en vivo. Hay otros autores como una Betse Citro, Ale Espinosa, va a sumarse Vania Boidanich, Carlos Argüello, Quique Olmedo. En fin, hay varios que están aquí dibujando en vivo para la gente que lo desee. Muchísimas gracias, así que ya saben, este es el puesto de Cómic Paraguay. A la vuelta nada más de la entrada van a encontrar ya aquí justamente el dibujo de Coquito Man y todas estas variedades en cuanto a caricaturas, historietas que tenemos a nivel local, a nivel nacional. Son justamente obras de arte que tenemos en nuestro país y que tenemos que aprovechar y valorar también, compañeros, y divertirnos y aprender con todo ello. Y pasamos por el stand allí de los cómics y a la vueltita nomás también está el stand del SNT en donde pueden acercar sus libros. Cerquita. No se olviden que todavía estamos recepcionando libros para esta campaña que está siendo organizada por el grupo Alba Visión. Queremos llegar a la mayor cantidad de escuelas posible, 50 en total. Y no solamente necesitamos libros, porque tenemos ya un montón. Necesitamos muebles, estantes, como para poder distribuir de la mejor manera posible y de esa manera llevarle a los chicos a sus diferentes instituciones educativas. Así que muchísimas gracias, Jorge. Felicidades a los autores también de los diferentes textos y esperamos, como siempre, tu colaboración. No hace mucho tiempo Alexis Aveiro nos presentaba un informe especial de lo complicada que es la ciudad de Asunción para los no videntes, pero aparentemente no solamente para esta gente. Alexis, buenas noches. Carlos, buenas noches. Y rápidamente quiero compartir con ustedes las calles no solo de Asunción, sino del área metropolitana, que así en apariencia parecen tramos fáciles de atravesar, de circular. Sin embargo, hay gente que vive de las calles, Carlos. Gente que tiene que circular por circunvalaciones, calles alternativas, empedrados. Y mucha gente dice, esto es muy fácil, ¿no? Es fácil subirse a una moto y empezar a después de primera, segunda, tercera, empezar a circular por esto. No. Hay gente que vive de esto. Hay gente que a través de este trabajo recibe el pan de cada día. Pero no es fácil. Tiene que atravesar y van a escuchar a ustedes en el siguiente material, no solo por calles en mal estado, sino también clientes que muchas veces no son muy amables, pero por sobre todo las calles de nuestra ciudad capital. Quiero que conozcan a Betty, una mujer que mantuvo a su familia, que sufrió en carne propia la muerte de su esposo haciendo este trabajo. El trabajo de llevarle la comida calentita a la casa. Vean por favor este material.
Ya te mostramos cómo es difícil recorrer, pero una solución en ruinas. Me da la impresión que... Oh. Aquí. Ahí está, bro. De acá, mira. Mira. Para trabajar un poco con otro. Y hoy te quiero mostrar algo diferente. Hoy quiero llegar a tu casa con la comida bien calentita. ¿Cómo estamos? ¿Preparadísima? A full. Me decían, el primer pedido que llega es el pedido que, bueno, empezamos a recorrer. Así mismo. ¿A qué hora venís a trabajar acá? A partir de las 6 de la tarde. Acá está firme. ¿Cómo es? ¿Llegás y cómo se activa el sistema? Por orden de llegada, todos los delivery nos coordinamos, damos cada uno de nuestros turnos, salen los pedidos y da uno. Vamos. Bueno, yo empiezo mi trabajo desde más o menos las 8 de la mañana, soy delivery independiente y luego la noche el lugar fijo acá. O sea, estás todo el día trabajando de delivery. Todo el día. ¿Ocupás tu tiempo netamente en este trabajo? Así mismo, hace 8 años. Yo entrego mis tarjetas a los locales, ellos cada que tienen pedido me llaman, voy, busco y entrego los pedidos. El delivery cobra el 100% de la ganancia, por ejemplo un delivery te cuesta 25.000, ese completo yo lo recibo. Si es por app, la app queda con un porcentaje de eso. Mi marido trabajó y él falleció trabajando. Tu marido falleció trabajando, mira que esto sale acá naturalmente, cuéntame cómo fue eso. En pandemia, cuando la policía nos perseguía por tener un documento, un alcohólico le cruzó un semáforo en rojo, le chocó y le quitó la vida, cumpliendo su deber de llevar la comida a la casa. Fue en el peor momento de todo. En el peor momento de todo, cuando estamos expuestos a que nos enfermemos porque no teníamos ni tapabocas ni nada. La policía te seguía porque vos tenías que mostrar un documento que vos estabas trabajando, ¿verdad? Vamos a dignificar esto cuando mostremos a la gente cómo es el pedido, la salida, el tránsito. Una ciudad en caos. Una ciudad en caos. La gente que no conoce reglamentación, todo lo que se llama educación vial, el respeto. No porque vas en una moto significa que no sos nadie. Somos seres humanos estando en auto, en moto, en avión, en helicóptero. Entonces me pongo el casco. Ahora, ¿esto cómo es? Esta es la caja. Hoy vamos a usar mochila porque acá tienen caja, pero para que me acompañen la caja. Traemos el pedido. Así normalmente no es pesada, sin la carga. Sin la carga. ¿Cuánto puede llegar a pesar esto? Más o menos unos 4 kilos, 5 kilos, depende de lo que le cargue. Este es República de Siria y Teniente Delgado. La numeración, acá tenés la factura del cliente, este es tu ticket que tenés que rendir luego y el vuelto. Ok. Este es el primer pedido de la noche. Sí. Con este arrancamos de ti. Con este arrancamos. Ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos. ¿Tu casco? Sí. ¡Ay, mi casco! Bueno, nos estamos preparando. Acá tengo hasta el vuelto para el cliente. ¿Qué vamos a llevar? Comida. Comida. ¿Lomito? Lomito. Pero así en general, de comida. Papas, pizza, lomito, gaseosa. Eso es lo que más llevamos. Vamos. Hay gente que está acostumbrada, viva media cuadra igual pide delivery. A pesar de que estéis cerquita pegadito. A pesar. Gracias. Brasilia. Y estamos en Brasilia y Siria. Ahora estamos a punto de llegar a nuestro primer punto. Así es. De entrega. ¿Es tu moto? Sí, es mi moto. Saca cuota. Después de 11 años volví a comprar una, estoy pagando cuota. El estar sobre la moto todo el tiempo hace que sepa la calle, cada rincón de las calles. Prácticamente sabes dónde queda el bache, dónde puedes pasar, dónde no, dónde hay más tráfico, dónde no, todo. Ahora mismo todo es peligroso. Todo es peligroso. Todo es peligroso. La gente está con mucha ansiedad, con mucho estrés. No piensa muchas veces que el otro también está así. Termina con peleas en la calle. ¿Te atacaron ya? Sí. El hecho de ser mujer es lo peor que te puede pasar en Paraguay. Barrio Jara siempre llegamos a lugares donde se hizo el pedido en menos de 10 minutos. La gente reclama cuando no es puntual el... Sí,
La gente reclama, muchas veces la gente olvida que hay pedidos antes que ellos, que esperan que lleguen 5 minutos, pero muchas veces tienen que saber que el tiempo de cocción, que pedidos antes van a estar primeros. Hola, bien, bien. 60, 30. Sí, 30. Justito, sí. Esta es tu factura. Gracias. A vos. Logré mi primera entrega. Bueno, nos vamos otra vez a base. A base, pero más pedidos. Bueno, hicimos la primera entrega, Betty, y hay ahora como una especie de tiempo, de lapso en el que tenemos que esperar. Sí. ¿Eso suele ser a menudo? Hay días en que no respiras de tantos pedidos, hay días que te sentás a esperar, tenés suerte, sale 2 o 3 pedidos, depende fecha, de cobro, días. Nunca es tan fluido ni hay tan... ¿Del 30 o del 1 a...? Desde el 28 al 5, full. ¿Cuánto tenés que recaudar por día para estar tranquila y llegar a casa y decir misión cumplida? Y yo más o menos a la mañana hago un promedio de 150. ¿Libre? Libre. Ajá. Y a la noche acá hacemos fijo de más o menos 100, 120. Y eso, salva combustible, comida y qué más para el día a día. Y el día a día, yo tengo chicos en la escuela, así que va desde la merienda, cualquier material que tienen que llevar, puede ser que se hayan resfriado, todo. ¿Al mes sacas más del mínimo, menos del mínimo? Más. Saco más del mínimo, pero tenés que saber que si yo hoy me accidento, yo no tengo más quien me dé. Por ejemplo, vos te accidentas, tenés un seguro que te dan que sea medio jornal por todos tus días de reposo. Yo me quedo sin trabajar y es un día en contra para mí. Después de tu marido, ¿pensaste en algún momento en dejar la moto? No, al contrario, me dijiste eso hace rato, al contrario. Al contrario, eso es lo que más me motivó. Uno de los motivos que uso siempre es la pañoleta porque... ¿Por qué la pañoleta? La pañoleta significa 2 cosas. Nuestras abuelas siempre trataban la cabeza caputica y mi amor. Bueno, y por más que duela, por más que sea difícil, tratar la cabeza y continuar. Somos descendientes de las residentas. Vencido nunca fue en nuestro vocabulario ni nunca existió. No hay otra que ser barete. Barete, allá. Es un orgullo para vos decir, soy motodelivery. Soy una motera. Una motera. Sí, soy una motera. Hace 16 años que estoy sobre la moto, estudié mecánica. Así que nadie me va a venir a joder con eso, hago sola. Me gustan los viajes. Betty, ¿cuántas mujeres hay en tu rubro? Ahora estamos más, pero no somos muchas. Hay mucho racismo. Racismo, hay mucho... porque sos mujer, menos tu servicio, ¿entendés? Hago lo mismo que vos, pero soy mujer, entonces tengo que hacer más barato. O el hecho de que por ser mujer tienen el derecho a acosarte o a tratarte de menos. ¿Te acosaron ya? Todos los días. Todos los días. Pan de cada día es, como te digo, en Paraguay trabajar y que te vean lo primero, sos mujer. Sos mujer. Están en la calle por algo, ¿entendés? No es que valoran el esfuerzo que estás haciendo, sino por algo ya estás haciendo este trabajo. ¿Cómo es su nombre, señorita? Vanessa. Gracias, Vanessa. Este pedido va a Dr. Osvaldo Carlsen y Eliseo Peralta. Betty, nuestra segunda entrega nos sale cerca de las 19:40. Estás hasta las 12. ¿Días más peligrosos, Betty? Viernes de noche. Salir el viernes de tu trabajo, ir a tu casa es uno de los lugares más peligrosos que puedes encontrar. El camino a la ida hay mucha gente inconsciente que maneja ebria. La inseguridad con nosotros es latente. El delincuente sabe que manejamos un pequeño capital de 150, 200 mil y es suficiente para ellos. Y sin asco vienen a robarte, te quitan el celular y es una pérdida para vos. Penosamente
En Lambaré, a mano armada, me asaltaron más de 3 millones de una tienda. Por suerte no me quitaron la moto ni me hicieron daño. Un auto que tenía un espejo que le hacía ver que yo estaba lejos, ella salió enfrente mío y tuve rotura de tibia y peroné. Estuve de reposo 6 meses. Bueno, llegamos al barrio San Vicente y bueno, segunda misión cumplida por ahora. Hola señora, somos delivery por un día. ¿No le molesta que grabemos? Gracias. Cumplimos. Gracias. Se nos cruzó una camioneta, le pillamos a un colega tuyo cruzar en rojo, hay baches sobre Fernando de la Mora. Pero acá como cuando entregas la comida, la cena, hay una satisfacción y se ve la sonrisa de la gente. ¿Sí se sintió eso? Sí, es lo que te reconforta siempre. Muchas gracias, llegaste. No, pucada, sí. Y ella ve, sí, le conozco, me dice es gratificante eso. Es gratificante. Saber que la gente te conoce y sabe tu trabajo es lo más gratificante que puedes tener. ¿Cómo llegas a casa después de un día así? Llegas a casa y nada, cuando abrís el portón y dices, llegó mamá, no se durmieron. Bueno, ya no dormimos, ahora ya llegaste, mamá. Bueno, te piden pizza ellos. Si se portan bien y si hay buenas rendiciones, el fin de semana siempre hay pizza o hay hamburguesa o hay alguna salida. Betty, ha sido un placer. Me pongo el casco porque tenemos que irnos hasta la empresa. Fue una experiencia gratificante, no solo el hecho de trabajar contigo, sino de conocerte. Gracias. A vos, gracias. Chao. Chao. Distrito de Lloré. Fíjense con lo que se están encontrando en estos momentos. Una gran cantidad de gallinas muertas y también con algunos signos de padecer algún tipo de enfermedad. Están captando lo que viene diciendo Cenaxa desde hace varios días, que presentan signos como caminar bastante confuso, aparición raramente de esta mortandad masiva de estos animales que están expuestos precisamente en estos gallineros. ¿Dónde ocurre esto? En la zona de Coepitá, Distrito de Liberación, están preocupados por esta mortandad masiva de aves domésticas. Cada familia aproximadamente ya ha perdido por lo menos unas 80 a 100 gallinas en solo 15 días. No se sabe cómo actuar ante esta situación y ya están preocupados porque se enteraron a través de los medios de prensa acerca de la existencia de la gripe aviar. Y ojo al siguiente dato que les vamos a dar. Hay también preocupación porque en un principio, ante la aparición de estas gallinas muertas, varias familias comenzaron a cocinar a estas gallinas y las compartieron en varios almuerzos, incluso en varias comidas a lo largo del día. Recordemos que la recomendación principal de Cenaxa ante la aparición de estos casos es no tomar ningún tipo de contacto, excepto para proceder al entierro y reportar precisamente cada caso al Cenaxa. Se reportó este caso, ahora se está guardando un resultado laboratorial de las muestras que Cenaxa acudió a tomar desde este lugar, pero continúa la preocupación extrema de los pobladores de Lloré y también del Distrito de Liberación. Repetimos, la zona de Coepitá, Distrito de Liberación en el departamento de San Pedro. Si esto continúa, en 15 días prácticamente ya nadie va a tener gallinas vivas, mencionaron los pobladores. Preocupación ahí, cuando años tenía un poco más de agencia, cada guante, de este lado que los años tengo que la noche tengo que cuidar animal, pues vamos a llegar ya afuera. Tiene problemas de salud. Pero la autoridad cuerda que tú vas a intervenir, pues a mí ve igual, para este va el problema es nada. Hija, pues se preocupamos hoy porque toda la comunidad ya la viste, se la animal a denunciar la copaja. Porque además de preocupación, salud, ven más hoy ahí, porque me parece es para la copaja. No, mandar la escuela que la así que tú transmitió es tú ya lo que para más. Aunque al gobierno voy a llevar un jamás o revisar es para la misma, para la preocupación de esta definición la que tú ya posibilita para eso. Y después de 21 años, José Peirano Vaso fue extraditado desde el Uruguay para responder ante la justicia paraguaya por 2 hechos en 2 juzgados. En el juzgado a cargo de Raúl Florentín, como así también de la magistrada Clara Ruiz Díaz. Básicamente por el vaciamiento del Banco Alemán, como así también de Fondos Mutuos Ban Alemán.
Se habla de un perjuicio de al menos, hace 21 años atrás, de 40 millones de dólares. Después de mucho trámite fue extraditado. Hoy a tempranas horas salía esta aeronave de la Fuerza Aérea Paraguaya hasta el aeropuerto de Carrasco, Uruguay. Y hoy cerca de las 4 de la tarde traían extraditado a José Peirano Vaso, uno de los responsables integrantes del grupo Velox, que en su momento administraba el Banco Alemán, como así también Fondos Mutuos Van Alemán. Este es el momento en que lo bajan del avión para luego inmediatamente llevarlo hasta la base de la Interpol. Aquí es recibido y saludado por el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, cumpliendo de esa manera el protocolo establecido en los casos de extradiciones. Después sometido a una revisión médica y repito, de ahí a la base de la Interpol, donde esta noche va a pernoctar ahí a la espera de ser convocado por los jueces que tienen en su contra dos causas. Raúl Florentín por un lado, Clara Ruiz Díaz por el otro lado. Escuchemos lo que decía el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. A grandes rasgos puedo decir que hay dos causas penales. Una es la que está a cargo de la jueza Clara Ruiz Díaz y a cargo del fiscal Silvio Corbeta. Otra causa está a cargo del juez Raúl Florentín y intervienen los fiscales Francisco Cabrera y Néstor Coronel. Los hechos son de estafa, lesión de confianza, promoción fraudulenta de inversiones, producción de documentos no auténticos, son imputaciones variadas. Esta recepción es al solo efecto de cotejar su estado de salud y dar las primeras pautas de qué es lo que él tiene que enfrentar aquí en Paraguay, una explicación muy breve de su situación procesal y posteriormente ya se ordena la remisión, como les dije, a disposición de los jueces competentes. La expectativa del país es muy elevada. Ustedes saben que este caso no solamente fue conflictivo en el orden de la extradición, sino también que se interpuso una extradición favorable a la República Argentina, que eso nos costó el trancamiento de la ejecución material por un buen rato. Eso se decidió en segunda instancia, o sea, no solo litigamos en Uruguay con respecto a su extradición, sino también contra otro estado que estaba requiriéndolo también. Entre tanto, la defensa de José Peirano Vaso va a procurar para que en ambas causas, en ambos juzgados, se lo beneficie con la prisión domiciliaria. Incluso ya alquilaron una casa donde Peirano Vaso estaría guardando el arresto domiciliario. Además, van a ofrecer una fianza de $1 millón en cada juzgado. Caso, el señor Peirano, al momento que se lo convocó, estaba detenido en Uruguay, ¿verdad? Y cumpliendo condena en Uruguay, o sea, prisión preventiva y posteriormente condena. Entonces no es que fue una decisión de él sustraerse de la justicia paraguaya, sino que tenía medidas cautelares y condenas impuestas por la justicia uruguaya. Y en ese aspecto entendemos que no hay como una decisión de él o voluntad de él de no presentarse. Estamos gestionando eso y también estamos gestionando ofrecer unas fianzas bancarias de aproximadamente $1 millón en cada caso, pero eso se está gestionando porque no son trámites fáciles y la llegada del señor ya se concretó. Pero estamos gestionando y tratando de completar toda la documentación requerida para presentarla a los juzgados pertinentes. Vamos a cambiar de tema, pero siempre en el plano judicial. Hasta ahora no se sabe cuál de las instituciones es responsable de la liberación, 17 años de compurgar su pena en el 2040, de este personaje que fuera condenado por ser violador serial. Estamos hablando del argentino Luis Morínigo Cantero. A propósito, la fiscal Fátima Girala hizo un allanó algunas dependencias de la cárcel de Tacumó. Y lo cierto y lo concreto es que la condena de 30 años en contra de este ciudadano que tenía que compurgar en el 2040 no figuraba en el sistema Judisoft. Va en el sistema Judisoft. ¿Qué es el sistema Judisoft? Es el banco de datos donde se cargan todas las sentencias dictadas por el Poder Judicial. En el sistema Judisoft solamente figuran 2 condenas. Están levantadas en el sistema con respecto a 2 condenas y no se encuentra levantada con respecto a la última condena, que sería la que él tendría que compurgar recién en el año 2040. Eso pudimos verificar en el sistema Judisoft y también pudimos acceder
al sistema interno que ellos cuentan, en el cual solamente está el legajo de él, ¿verdad? Según los documentos que nosotros levantamos hoy y las conversaciones que tuvimos, los procedimientos que se realizaron acá de manera interna fueron realizados conforme al protocolo que ellos cuentan acá en el penal, ¿verdad? Eso es lo que nos dijeron de manera verbal en la conversación y según los documentos con que ellos cuentan. ¿Y quién es este hombre, este abusador, este violador serial? Solamente una de sus víctimas esperó 4 años este juicio oral como para que él finalmente sea condenado a la pena máxima y ahora se encuentra libre. Ella con mucho dolor contó su experiencia. Yo sentí lo frío de su arma acá en mi cuello. Y hoy mi vida cambió. Y después, ¿cuántas mujeres más? ¿Cuántas mujeres más? Las calles del barrio San Cayetano de Itá eran los preferidos por Luis Héctor Morínigo para acechar a sus víctimas. Siempre actuaba a primera hora, robaba los celulares de las mujeres a las cuales metía en predios baldíos. Es como si todo hubiese otra vez empezado ese día. Todo, porque no sé, parecía tan lejano los años que le dieron. Por tu causa es que él tiene 20 años más 10. Sí, por mi causa. Yo me iba a mi trabajo y fue a 3 cuadras de mi casa, yendo a esperar el colectivo, me iba caminando y me iba a cruzar con él y medio me sonrió como saludo, pensé que era un saludo, ¿verdad? Pero estaba al otro lado, digamos, de la calle, ancha la calle, y se cruzó hacia mí. Cuando se cruzó hacia mí yo ya vi su revólver, me mostró el revólver. Y me dijo, quédate quieta porque te meto plomo. Y abrazame como si fuéramos pareja, abrazame como si fuéramos pareja, me decía. Y en eso nos cruzó un camión que era mi vecino, ¿verdad? Y yo no podía hacer nada. Yo vi quién era y él me llevaba así. Y temblaba, me hizo caminar 1 cuadra y después doblamos hasta donde me llevó, que era el Yuyal. Y en ese predio baldío fue ingresada esta mujer, violada, golpeada, amenazada y en todo momento mantenida con temor, con un arma de fuego en el cuello. Yo por eso, enseguida por su voz, supuse que era argentino o era uruguayo, porque tenía ese tono de voz. Me robó mi plata y yo mi celular tiré. Yo tiré mi celular, cuando él me llevó yo tiré mi celular y se había desarmado mi celular, busqué y empecé a vestirme y a caminar. Era un día fresquito, ¿verdad? Estaba todo húmedo el pasto, el yuyal. Y cuando armé todo mi celular le llamé a mi hermana, le dije lo que me pasó. Y yo escuché que ella y su marido estaban cerca de mí, su casa. Yo escuché que ellos estaban, ¿cómo le decía? El ruido de su camión, escuché. Y ellos se iban a trabajar y volvieron y me preguntó dónde estaba. Y le conté más o menos mi referencia y vinieron, me alzaron. Y ellos me llevaron a la comisaría. La detención de Luis Héctor se convirtió en algo personal para los patrulleros de la comisaría de Itá, que lo localizan volviendo a la misma zona donde había violado a esta mujer. Lo detienen con un arma de juguete. El arma que se encontró por él, yo estoy segurísima que no es el que tenía él cuando me agarró a mí, porque yo sentí lo frío de su arma acá en mi cuello. ¿Cuántas mujeres más? Imagínense si ahora que todas las mujeres estamos preparadas para lo peor cuando salimos de nuestra casa. Y yo hice terapia 1 año, pero tardó mucho el juicio. No sé si fue 3, 4 años después fue. Yo pensé que ya había terminado así porque cuando yo hablé con la fiscal, la Karina Cerón, era que tomó mi caso y ella me dio
la confianza, me dijo que ya haría su trabajo, que me asignaron un abogado de reos pobres, ¿verdad? Él, por lo que nosotros supimos, por lo que yo supe por los policías, fue que él le decía a su mujer con quien él vivía, una paraguaya, que él saldría a buscar trabajo. Se bañaba, se vestía, se afeitaba y salía todas las mañanas temprano a caminar a buscar trabajo. Y venía y encontraba a una mujer sola y hacía de la suya y llevaba la poca plata que teníamos, ¿verdad? Hay un antes y un después de lo que pasa. Y yo, la verdad que continué mi vida porque gracias a Dios tengo una familia maravillosa que me acompañó en todo momento, no me abandonaron. Y fue bastante difícil, me daba vergüenza porque mucha gente me conoce y me daba mucha vergüenza. Y cuando a veces la gente hace broma de violadores y ese, por ejemplo, ellos no imaginan lo que uno siente. No vamos a tener paz. Yo no sé a dónde recurrir, no puedo tampoco estar detrás pagando a un abogado y que averigüe. Hay personas que dicen, ¿cómo no pudiste averiguar? Bueno, vos confías en la justicia, confías en la condena. Esta es la casa del barrio Conavi, Caguazú, de Itá, donde vivía Luis Héctor Morínigo en el momento de su detención con una pareja. Él mismo ya se encuentra en la Argentina al ser expulsado y ha migrado hasta Buenos Aires, en donde estaría residiendo. La propietaria de la casa, la pareja o expareja, también ya habría partido rumbo a la República Argentina. Existen versiones que lo hizo hace 15 a 22 días y otras versiones que hablan de 3 meses. Por lo menos es lo que nos dijeron las hijas vía telefónica, que la madre ya no compartía con el ahora prófugo de la justicia. Y la campaña Ñamoñé sigue entregando no solamente conocimiento, también mucha alegría. En la fecha, los libros donados por la ciudadanía llegaron a una sencilla institución educativa de Ubucuí. Se trata de la escuela Juan Eoleari, donde entregamos más de 500 libros donados por la gente, por nuestros televidentes. Los materiales de estudio servirán para que cientos de niños accedan a información complementaria a la que les es difícil de acceder por falta de recursos de una biblioteca. Nos explicó la situación la bibliotecaria Noemí Cáceres. Escuchamos también la reacción de los niños con alegría. La profe Noemí es la bibliotecaria, por ende, y me decía ella esta mañana que vio en el programa Reporte Matinal cuando iniciamos este tema de la campaña. Y a partir de ahí empezó todo, profe. Sí, desde ahí yo me animé a postular a mi escuela y gracias a Dios nos tocó esta maravillosa sorpresa. ¿Sorpresa, profe? Y sí, sorpresa, porque ¿cómo te voy a decir? Que estaba ahí en las nubes, flotando, si venía, no venía, si le tocaba o no a mi escuela. Ahí postularon y se comunicó la producción y bueno. Sí, la producción. Profe, nosotros teníamos que venir el lunes pasado ya. Sí, y por la inclemencia del tiempo y el trayecto, el camino feo, lo que fue el que postuló para, o sea, que postergó para... Mamá Dulce Hogar, gana una casa nueva comprando en Alex. Participa con todas tus compras y regálale a mamá la casa de sus sueños. Alex, porque mamá se merece lo mejor.